Teorías generales de la emoción. Todas las teorías de la emoción suponen que ésta está íntimamente ligada con la cognición y probablemente vinculen sistemas neurales superpuestos. Es así que los cambios de las capacidades cognitivas se relacionarían con cambios de la emoción y viceversa. En esta presentación mencionaré brevemente las teorías de emoción de Damasio y de Ledoux. La hipótesis del marcador somático de Damasio. Damasio toma las ideas de William James, quien señaló que la emoción consiste en un cambio en los estados del cuerpo y del cerebro en respuesta a la evaluación de un hecho concreto. Es decir, que cuando una persona se enfrenta a un estímulo biológicamente importante, el cerebro y el organismo sufren cambios. Damasio afirma que las emociones implican aquellas estructuras nerviosas que representan estados del organismo y estructuras que de alguna forma vinculan la percepción de los estímulos externos con los estados del organismo. Los cambios corporales que Damasio denominó marcadores somáticos están vinculados a los fenómenos externos y ambos influyen en el procesamiento cognitivo. Las estructuras involucradas en el control neural de las emociones son estructuras límbicas y la corteza prefrontal, y se acepta que ambas desempeñan algún papel en la emoción, así como las estructuras que representan estados corporales como la corteza somatosensorial y ciertos componentes de los ganglios basales. Además, cuando una emoción ocasiona un cambio global en el procesamiento nervioso, como por ejemplo en la depresión y la manía, el modelo incluye estructuras neuromoduladoras. Esto significa los sistemas colinérgicos del prosencéfalo y los sistemas noradrenérgicos, dopaminérgicos y serotoninérgicos del tronco encefálico. Otro aspecto clave de la teoría de Damasio es que la emoción es fundamental para la supervivencia del individuo en un ambiente determinado. No solo el ambiente físico, sino también el social. Aspectos como el desarrollo social, la comunicación social y la cultura forman parte de su estudio. Por último, la emoción no es solo una experiencia fundamental para todos los animales superiores, sino también una experiencia humana necesaria para tomar decisiones racionales. Los pacientes con pocas emociones, como por ejemplo con lesiones del lóbulo frontal, en el caso de la imagen de Phineas Gage, muestran alteraciones en los aspectos personales o sociales. Interacciones cognitivo-emocionales de Ledoux. Un planteamiento revolucionario de Ledoux es que las emociones evolucionaron para mejorar la supervivencia de los animales y, con la evolución del cerebro, los procesos cognitivos y emocionales se interrelacionaron más. Ledoux estudió el miedo para encontrar las relaciones entre el cerebro y la conducta en la emoción. A diferencia del resto de los animales, en el ser humano el miedo implica estrés, ya que el ser humano, a más de los peligros físicos, se enfrenta a peligros psicológicos, como lesiones deportivas, terrorismo y otros más sutiles como el estrés crónico. Ledoux plantea que nuestro sistema de miedo comprende respuestas inconscientes y conocimiento consciente de sentimientos subjetivos del miedo. La estructura cerebral clave en el desarrollo del miedo es la amígdala, que envía señales para estimular la liberación de hormonas y activar el sistema nervioso autónomo para generar una emoción que interpretamos en este caso como miedo. Cabe preguntarse, ¿cómo sabe la amígdala que es un estímulo peligroso? Ledoux propone dos posibilidades relacionadas con redes nerviosas. La primera, una red genéticamente evolucionada, y la otra que es construida por el aprendizaje. Las redes nerviosas de la amígdala han evolucionado hacia una sensibilidad a las expresiones faciales negativas en otros. Presumiblemente un indicio de la presencia de un estímulo amenazador sea la conducta del grupo social del sujeto hacia el estímulo. Las redes neurales basadas en la amígdala probablemente también aprenden de la experiencia acerca de estímulos peligrosos para los cuales la evolución no puede prepararnos. Ledoux propone que estos circuitos de la amígdala interactúan con circuitos corticales para influir sobre la conducta afectiva. Además, los contextos ambientales pueden adquirir propiedades emocionales a través de las experiencias anteriores. Por ejemplo, si en un sendero de un bosque encontramos una culebra venenosa,
es probable que todo el camino se vuelva amenazante. La lesión del hipocampo interfiere con el desarrollo de las asociaciones contextuales del miedo. Existen procesos relacionados con el miedo que pueden afectar a la cognición, como los trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático, trastornos obsesivos compulsivos y fobias. Al parecer, la evolución ha creado un poderoso mecanismo para establecer estas asociaciones. Hay que recordar que los pacientes con lesiones en el lóbulo frontal muestran escasa ansiedad o conducta relacionada con el miedo. Las regiones perifrontal, orbital y media tienen importantes conexiones recíprocas con la amígdala, por la que se presume que los circuitos amigdalino-prefrontales desempeñan un papel importante en la formación de pensamientos sobre estímulos que producen miedo. Es posible que exista alguna modificación de la corteza prefrontal en personas con miedos patológicos y ansiedades, y resultaría muy difícil extinguir los miedos aprendidos o suprimir los miedos importantes desde el punto de vista evolutivo. Esta es la bibliografía que he utilizado en esta presentación.